ahora sí empieza a grabar. Bueno, entonces, para ustedes buenas tardes en realidad, para mí también, un poco más tarde. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar las clases, vamos a hacerlas, digamos, como dijimos, online por lo menos, estas que tenemos ahora a mano. Y entonces quería partir, digamos, primero recordando algunas cosas donde íbamos para no perdernos. Y para eso lo primero es que, ok, aquí vamos a ir. Entonces, con respecto a mi apunte, digamos, por acá habíamos estado tratando de estudiar, en realidad motivados por este problema de inhomogeneidades. En realidad teníamos dos motivaciones: estudiar sistemas inhomogéneos, que ya voy a volver a explicarles dónde quedamos y hacer un comentario más, y de ahí seguir. Entonces teníamos un problema, en realidad estábamos más bien motivados por otra cosa, estábamos motivados por este experimento que está acá. Ahora sí. Entonces, en este experimento que teníamos esta válvula óptica que tiene retroinyección, habíamos sido capaces de alguna forma de modular espacialmente y ver cómo se propagaban los frentes, y lo que veíamos era lo que se ve ahora, digamos, que entonces teníamos en el primer caso la propagación de frentes en un canal, era simplemente propagación de retroorientación molecular, es decir, la zona negra, las moléculas están en algún estado y aquí está en otro estado. Y lo interesante que vimos fue que cuando el sistema se propagaba, veíamos frentes como el que estaba acá, cuando el sistema era homogéneo, pero cuando uno lo modulaba espacialmente, entonces veíamos que pasaba lo siguiente, que es entonces que se ve la modulación. Lo primero que vimos que el frente era más lento y iba avanzando en forma periódica, como se ve en esa imagen que está ahí. Entonces la idea era tratar de entender esto, y para hacer esto hicimos algunos modelos que voy a tratar de explicar, y de ahí vamos a seguir adelante. Simplemente era para no desconectarnos con nuestras clases previas, digamos. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue, ok, ya acá está. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, que vamos a clicar acá, de nuevo conectamos con la tablet. Ah, conectemos. Entonces deberíamos conectarnos con esta de acá, iPad. Ahí sí. Entonces, lo que estábamos viendo, entonces tratamos, si quieren verlo así, entonces, bueno, digamos la clase de día 8 de mayo, 8 de mayo. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Entonces veíamos que de alguna forma, basado en este experimento, veíamos que tratamos de estudiar frentes, un pequeño repaso, todo esto repaso. Estamos tratando de estudiar frentes, digamos, frentes con modulación. Y estábamos estudiando los frentes tipo FKPP con modulación. Entonces lo que hicimos fue esencialmente tomar un modelo muy simple, que es la forma DTU igual a mu u por 1 menos u. ¿Ok? Y a esto lo que hicimos fue, bueno, teníamos el laplaciano, por supuesto, de u, y lo que hicimos fue colocarle un tipo de forzamiento periódico en el espacio, y a esto además le colocamos el laplaciano. Entonces, para calcular esto, partimos de esta ecuación que está acá, y entonces ya conocemos qué es lo que pasa con el problema de aquí hasta acá. Sabemos que esta parte de acá tiene soluciones tipo frentes, digamos, tiene soluciones que viajaban, digamos, con la velocidad mínima, ¿ok? Que era entonces, se mueven así, con una velocidad mínima, que en este caso, si uno la calcula, salía 2 raíz de mu. Cuando uno la calcula, encuentra que eso estaba ahí. Entonces se propagaba, digamos, con esta velocidad al frente, que era la forma x menos bt. Y lo que nos preguntamos fue, ¿qué pasa si colocamos ahora un nuevo término como el que está acá? ¿Qué era lo que le pasaría a la dinámica? Es un poco lo que nos estábamos interesados en entender y ver lo que pasa. Entonces, para eso, lo que hicimos fue, usamos la siguiente estrategia, que la hemos seguido usando, y creo que debemos hacer un cálculo uno más, ya no mucho más. Entonces fue que tratamos de buscar solución o un ANSAT de la siguiente forma para tratar de entender este término de acá. Entonces íbamos a considerar esto que está acá como un término perturbativo, eso fue lo que hicimos. Y solo voy a resumir un poco los resultados, pero es porque creo que en eso va a colocar en línea lo que queremos discutir. Entonces lo que discutimos fue que tomamos un ANSAT de U igual a simplemente la solución UFKPP, que es la solución que está acá, FKPP. Y esta solución que viajaba de la forma x menos bt
Entonces promovimos el parámetro en el sistema comóvil a una función del tiempo y colocamos un W que diera cuenta de las correcciones. O sea, estos dos términos de acá dan cuenta de que el sistema está perturbado, lo colocamos en la ecuación y hicimos, digamos, al reemplazarlo, considerar esto perturbativo, escribimos una ecuación lineal para W y después entonces de aplicar una condición de solubilidad, logramos después de hacer un buen rato de esfuerzo, encontramos una ecuación para P que era la forma siguiente. Si miran, o está anotado, si no lo vemos en las notas, era la forma P. Igual esencialmente encontramos que había un elemento del kernel, lo malo que era un operador que era no autopunto, así que un poco más complejo. Yo no me acuerdo cómo lo llamamos, supongamos que lo llamamos phi, y este quedaba braqueteado con entonces la perturbación, que era rho en este caso de x, y esto además multiplicado por la solución dz de z, en este caso en nuestro caso, digamos, que más quería entrar ahí, de la solución u f k p p. Y entonces, además, entonces nos queda de x y esto además queda dividido por el vector phi, que era el elemento del kernel, quizás va a quedar phi de kernel, del elemento adjunto, por, en este caso nos queda simplemente la derivada y seguramente debe haber un signo menos por ahí, porque lo pasábamos hacia el otro lado. Entonces encontramos finalmente una ecuación como esta que estaba acá, y esto en el argumento z, no olvidar que z es x menos bt menos p. ¿Ok? Entonces, y esto, obviamente, estos signos tenían que ver con integrales que estábamos tratando de entender. Entonces, hicimos ese cálculo y llegamos hasta ahí. Y la forma, si quieren, de hacerlo más útil, porque en realidad acá colocamos una perturbación cualquiera, lo único que sabemos que era periódica. Entonces, ¿dónde, si quieren no olvidar, dónde dijimos que ρ de x más una cierta periodicidad, llamemos L, era simplemente ρ de x, una función periódica? Entonces, eh, la gracia que hicimos fue que colocamos algo armónico para entender un poco mejor, pero cualquier en realidad siempre podemos usar la estrategia de decir si algo es periódico, entonces formalmente siempre lo podemos escribir de la forma sumatoria, digamos, en serie de Fourier, digamos, podemos escribirlo como a a la n, cosenos y senos, si quieren verlo así, de kn, ¿ok? Por x, ¿ok? Y aquí me falta un término más bn, y sumamos en n, de seno de KNX, ¿ok? Donde ahí también nos falta decir que en este caso KN es 2pi, en este caso partido por L, si es que L es la periodicidad, por N. ¿Ok? Entonces, formalmente podemos hacer este cálculo muchas veces para que se entienda un poco mejor lo que estamos haciendo. Ok, voy a tratar de cortar esto, si no vamos a tener un ruido acá. Ok, ya está. Entonces, podemos hacer eso que está ahí. Bien. Entonces, con esto que hicimos fue simplemente tomé un caso para, pero el cálculo es lo mismo, digamos, o sea, si uno reemplaza esto y lo suma n veces, uno obtiene formalmente lo mismo, o sea, no cambia nada colocar esta expresión aquí. Y eso fue lo último que llegamos, pero solo que es un comentario y vamos a empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, el comentario fue que al reemplazar eso ahí hice una función periódica y no olvidar que el producto punto que usamos no era cualquiera, era el producto punto, quizás debería colocarlo para recordarles, el producto punto de funciones periódicas, era de la forma f por g, y en este caso era la integral de f por g, pero eran integrales que iban desde, en este caso, usábamos que la estructura era periódica y por lo tanto integramos con ese producto punto tomando en cuenta algo que tuviera una estructura de tipo periódica, es decir, tomamos x a x más, sumamos si quieren 2pi partido por L, n periodos, y obviamente para que esto esté normalizado bien, ¿ok? Entonces también obviamente dividimos por el periodo que tomemos en cuenta. ¿Ok? Entonces, eso era así, y eso entonces permitía que al reemplazar acá una función de tipo, acá era x y no z, y por lo tanto eso nos da una pequeña astucia. ¿Cuál era la astucia? Que podíamos reemplazar esto acá como simplemente z más bt más p, y eso entonces pues hacíamos simplemente operaciones, o sea, propiedades trigonométricas, y usando estas propiedades trigonométricas nos quedaban sumas de coseno y seno que podíamos volver a reconstruir
Y después de hacer un buen trabajo, mostramos que eso fue, estoy resumiendo más o menos un poco más en detalle lo que hicimos, pero encontramos entonces que esto después hace un buen trabajo de la forma, si quieren, algo así como un gamma, que tiene que ver con todas estas integrales, de la forma coseno, gamma, coseno. Por ejemplo, tomamos un solo k la vez pasada, si quieren, 2pi partido por L, en este caso nos habría quedado algo así como P, y nos quedaba una P, en realidad queda P más BT, ¿ok? Y nos quedaba también una fase que había que determinar, o sea, la fase esta que está acá y este parámetro que está acá dependían de las integrales esencialmente, pero nos quedaba este problema, estaba así. Y lo último que les dije, que en realidad uno se podía colocar en el sistema comóvil, ahí quizás más fácil de entender el problema. Entonces, ¿cómo uno se pasa al sistema comóvil? Es que simplemente en vez de usar P, puedo usar como variable, si quieren, Y, o alguna variable, no me acuerdo cómo la llamé, Y igual a simplemente P más BT. Entonces eso me dice que Y punto es igual, si tomo el punto me queda que es P punto más B, y por lo tanto esto me queda que es, y P punto lo conozco, es el gamma de coseno de, en este caso, K, que vale 2pi partido por L, ok, por, en este caso, Y más phi. Y la gracia que tiene esto, que bueno, esta ecuación es muy fácil de interpretar. Esta ecuación tiene un nombre, se llama ecuación de Alder, que fue una ecuación que fue Alder, sin L, Alder. Esta ecuación de Alder, una ecuación muy simple, es la misma que está ahí, simplemente lo voy a escribir. Fue una ecuación que se fue propuesta y la escribió así, voy a escribirla tal como la escribió él, con signo menos. ¿Ok? Ah, y había un menos aquí. Seguramente ese menos que está aquí, ahí está, menos. Es una ecuación, simplemente corresponde a que, si uno lo quiere ver, bueno, es fácil de interpretar, es una ecuación que corresponde a, si uno lo quiere ver así, esta parte de acá uno la puede pensar como si fuera un potencial de Y, y uno va a descubrir que es un potencial que es esencialmente un potencial tipo tabla de lavar, ¿ok? Y en este potencial de tabla de lavar uno coloca una partícula que está sobreamortiguada. Entonces, la pregunta es cuál es la dinámica y eso es lo que vemos, vamos a ver, digamos, numéricamente en general, lo podemos chequear, es que lo que pasa, entonces primero explico lo que pasa en partículas, un problema sobreamortiguado, entonces, bueno, esta cosa de Alder, lo que nos dice esencialmente, bueno, primero que nada, gamma y phi son del orden de las integrales. Si esto era perturbativo, o sea, si este término que está acá es de naturaleza perturbativa, esto quiere decir que el término que está aquí es pequeñito. Por lo tanto, en mi cálculo todo esto sale pequeñito, es decir, gamma tiene que ser pequeñito. La fase no necesariamente, porque hace el cociente de dos números pequeñitos, hacer 2 de 1, pero el gamma sí, si uno ve el cálculo integral. Y por lo tanto, lo que nos dice esto que la velocidad en principio del frente FKPP es de orden 1, así que esto es pequeño. Por lo tanto, estamos en el caso de que si estuviera como la imagen que hice, tendríamos problemas, porque estaría bloqueada la velocidad, pero al ser tan pequeño, la modulación espacial no la bloquea. Y lo que pasa entonces es que es una cosa con un potencial línea recta que está ligeramente modulado así. Eso es lo que pasa en realidad para gamma pequeño, que es el caso en este caso. Y por lo tanto, si coloco una partícula aquí, esta partícula al bajar se mueve así oscilatoriamente. Entonces, eso que acabo de decir es esencialmente lo que veíamos, vuelvo a él, y vamos, entonces, quiero volver un poco a la imagen, digamos, que teníamos, digamos, para esto. Entonces, cambio acá y volvemos acá al simulador. Entonces, acá está el simulador, muy bien. Voy a sacar esto, no nos sirve de nada. Entonces, en el simulador teníamos, acá está la ecuación FKPP, y en este caso lo que hice fue que la dice mucho, pero no sé si se dan cuenta, cuando avanza, esto va haciendo un movimiento oscilatorio. Ahí está, avanza poquito, ya no avanza a una velocidad constante, sino que va haciendo un movimiento que es muy oscilatorio. Eso se debe a que la discretitud que estoy usando es muy fuerte. Eso tiene que, la explicación de eso es que esencialmente el sistema cuando está muy discreto ve un potencial periódico del orden de la discretización y ese potencial hace que esto se mueva así. O sea, si esto lo pongo orden 1, por ejemplo, verían que eso se avisa y viaja esencialmente sin ver ningún potencial periódico, pero cuando hacemos esto, lo hacemos
muy discretizado, uno puede mostrar que, y vamos a discutir de eso, que eso es equivalente a colocar un potencial periódico, que un poco lo que está, bueno, primero tengo que hacer pequeño, pongámosle 300 para hacerlo pequeño, o sea, eso, ok, ahí cambiamos la discretización bastante, y lo vuelvo a colocar en cero, ok, ahora sí. Entonces, fijan, ahí vemos cómo avanza muy lentamente. En el caso anterior no se veía tan lentamente, era porque ya había penetrado la condición inicial con la difusión y por eso se propagaba rápido, pero ahora lo ven que se propaga a saltos. ¿Ok? Eso es lo que quiero mostrar y que un poco el cálculo que vamos a hacer muestra, si coloco algo periódico, lo que deberíamos ver es que la velocidad ahí apenas se ve, pero si fijan, la velocidad no sigue una recta perfecta a estos saltos periódicos que no tienen que ver con la pixelización, tiene que ver esencialmente que el sistema es discreto. ¿Ok? No sé si está claro para todos o si tienen alguna pregunta, porque esto era lo que quería cerrar en la última parte. Integrar esta ecuación es más o menos, no es tan simple y no creo que valga la pena todavía. Ya la voy a integrar en el futuro, sobre todo cuando haya este fenómeno que vamos a llamar pinning y de pinning, que en el caso de la ecuación de Elder explica un fenómeno muy importante que es lo que tiene que ver con la sincronización de osciladores, que en este caso tiene que ver que cuando se bloquean las fases, en el caso de él, es equivalente a que el frente no se propaga. ¿Ok? ¿Estamos bien? No sé si hay alguna duda de eso, si no voy a pasar al próximo que quiero discutir, digamos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, Muy claro. bien. Entonces, ahora vamos ligeramente a cambiar de tema y lo que voy a hacer es que ok, voy a colocar una esquitización normal. Tenemos la misma ecuación que hemos estado estudiando siempre, ahí está bien. Vemos, bueno, no, esta no puedo cambiar ecuación ahora. Entonces vemos que se propaga al frente, todo bien. Y la pregunta que me voy a hacer ahora es, ¿qué pasa si le incorporo fluctuaciones? Ya voy a tratar de explicarle un poco, porque a veces no todos conocen en detalle qué significa la fluctuación y cómo las modelamos físicamente, pero le voy a colocar fluctuaciones. Entonces la pregunta intuitiva, ¿qué se imaginan que podría ocurrir si uno coloca fluctuaciones? Entonces, no sé si tienen una idea, pero quizás mejor voy a hacerlo yo primero y veamos cómo anda su intuición. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a colocar fluctuaciones y voy a colocar dos tipos de ruido. Uno es simplemente le voy a sumar un término de la ecuación aditivo y miren lo que pasa si sumo este término. O sea, voy a colocar un frente ya propagándose, ¿ok? Para que por si acaso, ahí está propagando y ahora le coloco un poco de ruido. Miren lo que pasa. Lo primero que uno observa es que el sistema en este caso tiene algo extraño. Perdón, teníamos un término acá además. Este está aquí, es no lineal. Debería ser cero. Ok, ahora sí está bien. Entonces, fíjense, pasa esto y el sistema se vuelve inestable. La razón de eso es que esta ecuación, el ruido hace que me pase a las zonas que, por ejemplo, si esto la dinámica poblacional no está permitida, si fluctúo para arriba y para abajo, eso genera un fenómeno muy negativo o muy inesperado, es que tendría población negativa. Así que eso no está bien, no está permitido o no es correcto en este tipo de modelo cuando uno impide que sea una dinámica de poblaciones. Lo segundo, que no sé si se dieron cuenta, es que los frentes son muy débiles, se destruyen. ¿Qué quiere decir con eso? Que si hago acá voy a sacar el ruido. El ruido que puse es chiquitito, ¿ah? Muy chiquitito. Tengo dos ruidos, ya voy a explicar el segundo ruido. Puedo hacerlo muy chiquitito, 0,0000001, 10 a la menos 13. Y entonces yo coloco una perturbación, espero ver un frente, digamos, de FKPP, pero lo que vamos a descubrir es que tarde o temprano son inestable, o sea que logré un ruido que es 10 a la menos 13, muy chiquitito. 10 a la menos 6 es un millón. Esto en el lenguaje, digamos, gringo diríamos que es un billón de un billón, digamos, un millón de un millón, un billón. Pero esto entonces no está, está muy extraño. Fíjense, coloco, yo espero un rato, ¡pups! Y aparece, digamos, las fluctuaciones. Entonces, primero que nada, esto que me demuestra algo que es un poco desagradable para este tipo de frentes es que nos dice que efectivamente si no es estrictamente cero, o sea, puedo colocar cero, que es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo antes, ahí tengo esta solución y ahí las puedo ver. Ok, todavía me queda un poco, o coloqué una, no sé. Entonces, ahora sí. Entonces, ahí podemos ver los frentes que hemos estado viendo, pero estos frentes son muy frágiles y frágiles en el sentido que si le coloco ruido, son inestables.
Entonces, vamos a tratar de recuperar esto. Lo primero que reparar es que uno quiere fluctuaciones que no me permita que esto sea negativo. Voy a mostrarles que si ocupo ruido multiplicativo, esto es posible. Este, el segundo ruido que está acá es un ruido multiplicativo, que dice RUI ahí, fíjense. Voy a mostrárselo. Si coloco este ruido ahí, lo deberían estar viendo. Ok, voy a colocarlo aquí más grande. Play. Ahí lo ven. Entonces, fijan aquí, se alcanza a ver que esto empieza a fluctuar, hay ruido, pero este ruido tiene una ventaja comparado al otro ruido, es que no es solo la ventaja del idioma, digamos, es que el otro ruido tiene, voy a partir en cero, este es un ruido que en cero no hay ruido, solo el ruido emerge cuando, fíjense, en este caso hago una perturbación, el ruido solo emerge sobre el estado no nulo. En este caso sí podemos ver frente, sin ningún problema. Y de hecho, en los modelos de población, este ruido que acabo de colocar es el único ruido permitido. Voy a tratar de explicar por qué. Fíjense, tiene ruido, ¿ah? Si lo llevo a cero, es muy difícil. Tengo que no pasarme ese a cero, pero si le digo al computador que parta algo no nulo, es estrictamente cero, no hay ruido y el ruido solo emerge cuando hago perturbaciones. ¿Ok? No sé si quedó claro, lo explico y volvemos a mirarlo y explico que en este caso, cuando los ruidos son multiplicativos, en el sentido que el estado absorbente, que en este caso es el estado cero, o sea, el estado absorbente en el sentido que no hay ruido, eso voy a tratar de explicar, pero en este caso sí vemos sin problema frente. No así, última vez, no así si coloco el otro ruido. Fíjense, ahora voy a colocar los dos ruidos, puedo colocar el otro tan chico como quiera, y el otro sí tengo problema. Cuando coloco un ruido muy aditivo, el sistema, fíjense, da lo mismo lo que haga, tarde o temprano se vuelve inestable. La ecuación, de hecho, es inestable matemáticamente cuando hay fluctuaciones que pasan al lado de población negativa, crece exponencialmente hasta infinito. ¿Ok? En este caso, tengo otro parámetro para arreglar ese problema, pero déjenme primero, volvemos, modelamos y vengo de vuelta y les explico. Pero no sé si quedó clara la fenomenología porque es lo que vamos a tratar de hacer, pero espero que se haya entendido qué es lo que está pasando y los problemas que tiene eso. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de nuevo a la tablet a tratar de un poco modelar y volver a entender qué estoy haciendo y por qué está ocurriendo lo que estoy haciendo. Entonces, pero que aparezca, no aparece todavía, no. O si aparece y yo no la estoy viendo, digamos. Ok, voy a colocarlo acá. Ok, así creo que es mejor. Ahí sí. Entonces, lo que queremos estudiar ahora es, si quieren, voy a escribir esto, vamos a estudiar los efectos del ruido, los efectos de fluctuaciones. Voy a ser más preciso. Este tipo de fluctuaciones en física las llamamos fluctuaciones inherentes. ¿Por qué las llamamos fluctuaciones inherentes? También le llamamos ruido. Le llamamos fluctuación inherente porque no importa cuál sea el sistema físico que tomemos, si es que este es macroscópico, tiene fluctuaciones debido a su naturaleza microscópica. Eso no lo podemos evitar. Y si nos vamos a nivel fundamental, bueno, ahí nos aparece otro tipo de fluctuación u otro tipo de incerteza que tiene que ver con la mecánica cuántica, pero a nivel macroscópico, todo objeto macroscópico, si quieren, podemos decirlo, todo objeto macroscópico como consecuencia, ok, macroscópico como consecuencia de sus elementos que lo constituyen, tienen ruido, ok. Eso no lo podemos evitar. Es algo que no se puede evitar para nada, digamos. Tenemos ruido. Entonces, ¿esto qué significa? Que en este caso, si yo tengo un campo, se vuelve el experimento, ese experimento al ser macroscópico, al tener temperatura, simplemente hace que las variables sean fluctuantes. Entonces uno dice, ya, pero ¿y cómo esto lo modela? Entonces, en nuestro caso, por ahora, nuestro campo, por ejemplo, el caso del experimento que le hablaba, da cuenta de la orientación promedio de los ángulos, podría ser la magnetización, podría ser la población de una población, ¿ok? Y una población me refiero humana, de algún tipo de alguna especie. Entonces, en este caso, uno diría, ok, el sistema determinista sin ruido satisface una ecuación de la forma como esta está acá. Sin embargo,
cuando le vamos a agregar este ingrediente, entonces esta ecuación, si quieren verlo, uno diría es una ecuación macroscópica, pero cuando uno quiere colocar como ingrediente el efecto de la naturaleza microscópica del sistema que uno está, uno tiene que de alguna forma modelar las fluctuaciones. Entonces, una posible solución de esto sin espacio fue propuesta por Langevin, donde él va a proponer que simplemente él va a pensar en ecuaciones tipo Newton o ecuaciones en realidad sobreamortiguadas. Langevin estudió más bien ecuaciones como las que estamos estudiando ahora, de primer orden. En realidad las de segundo orden fue estudiado por otro científico que era polaco y se llama Smoluchowski, pero en general la gente igual les llama ecuaciones de Langevin. Y estas ecuaciones lo que tenemos esencialmente es que lo que va a decir Langevin es que entonces hay como una especie de fuerza, o en este caso diríamos un drift, o una dinámica local que debe ser de tipo estocástico. Entonces va a agregar un término en esta ecuación que uno diría que es de la forma x, t, donde si quieren verlo lo que vamos a hacer acá es donde esta función zeta de x, t es estocástica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estocástica es una bonita palabra matemática, yo diría, que no quiere decir mucho, lo único que quiere decir de un punto de vista simple es que en cada instante y en cada posición del espacio, lo que hace es que simplemente toma valores, esta variable toma valores con probabilidad, con una probabilidad dada. En realidad la probabilidad dada es una distribución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos en un problema físico térmico, el cita lo que haríamos es que debiera ser alguna variable, por ejemplo, que tome valores de una distribución. Si cita puede ser positivo o negativo, uno esperaría, siguiendo los trabajos de Maxwell, uno esperaría que esta variable satisfaga que su probabilidad entonces tenga que estar descrita por una distribución de tipo gaussiana. ¿Ok? Piensa en el caso de la velocidad. Entonces uno tiene, y esto sale una distribución que da cuenta de cuál es la probabilidad de que esta variable tenga un valor cualquiera, por ejemplo, uno que esté aquí. Eso entonces me dice exactamente, esta variable me da el valor que esta tiene. Ahora, por supuesto, para que sea lo que llamamos un ruido, y es el lenguaje usual, lo primero que sabemos es que entonces esto quiere decir que si yo tomo un punto del espacio cualquiera, o sea, te tomo, no sé, miro cita fijo x0 de t y muevo el tiempo, lo que debiera ver es que esta variable entonces se debiera mover algo así como esto. Lo voy a mover quizás para que lo vean, ¿sí? Pero como es un ruido y esto un campo, también ocurre exactamente lo mismo en el contexto espacial. Es decir, que si yo ahora fijo el tiempo y miro el espacio, entonces lo que veo es que si me muevo ahora en el espacio, también voy a ver que esto se mueve en forma muy compleja. ¿Ok? Simplemente porque va tomando valores, digamos. O sea, se mueve en forma muy complicada. Ahora lo que uno espera es que si esto es un ruido, si no está mal modelado el sistema, y ahí por eso usamos la palabra ruido, que viene quizás de la acústica, es que esperamos que el valor medio de esta cantidad, tanto en el tiempo como en el espacio, es decir, que si yo sumo las realizaciones, por ejemplo, fijando o el espacio o el tiempo, es cero. ¿Ok? Tiene valor medio cero, ok, tiene valor medio cero en el tiempo y en el espacio. ¿Está claro hasta ahí? Es como, imagínense, no sé, yo estoy sentado en este lugar, hay aire, y si miro cualquier punto del espacio, vería que, ok, calculo la densidad de partículas que hay, descubriría que en cada punto del espacio la densidad está fluctuando, tanto en cada punto en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? No sé si es claro para todos, pero solo pregunto por si queda claro, si no, volver quizás para enfocar un poco más la imagen y tratar de explicar. Pero lo he estado usando siempre, pero solo quiero chequear si está bien. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Muy bien.
Entonces, solo un segundo, quiero volver a mostrar entonces el computador para que lo vean, pero obviamente uno lo usa todo el tiempo. Ok, acá, y en este caso voy a colocar ruido, pero esta vez voy a colocar ruido, voy a colocar en el otro equilibrio para que no tenga problema. Entonces, si ven ahí, ahí tengo el ruido en el sistema y como ven, partida está en el caso de una población y está fluctuando. Si miran a rato puede ocurrir un gran evento, una cosa es esperar, pero cada punto del espacio está fluctuando. De hecho, aquí, en estos colores que ven aquí, un poco veo cómo es la realización, que es lo que está pasando en el sistema. No veo ninguna estructura coherente. ¿Ok? Em, pero el problema es, uno se pregunta si el ruido está bien determinado con el valor medio. La respuesta, por supuesto, es no. ¿Ok? El ruido en realidad está caracterizado por una distribución. El valor medio es como alguien me dice, no sé, un curso tiene nota 5. Está bien, me da una información, pero no es mucha información. ¿Ok? Entonces uno necesita mucho más información, que es lo que deberíamos decir cómo es la distribución. Entonces, para entender un poco mejor la distribución, en realidad lo que uno hace en este caso es que uno va a decir cuál es la distribución del ruido, vamos a ver que uno va, o va a suponer en un caso que sea térmico, es de tipo gaussiano. Ahora, hay otros procesos los cuales no son gaussianos, hay muchos procesos los cuales no tienen naturaleza, sobre todo en los sistemas fuera del equilibrio, así que hay que tomarlo en cuenta. Pero los procesos gaussianos o térmicos, en este caso, son un modelo bastante razonable a muchos problemas, así que vamos a usar este para motivarnos. Así como suponer que es gaussiano, y una gaussiana se caracteriza por dos cosas. Se caracteriza por su valor medio, ¿ok? El cual ya hemos dado, y se caracteriza por la varianza. Entonces tenemos que decir de alguna forma cuál es la varianza que tiene este sistema. Entonces vuelvo atrás y voy a hacer una propiedad más de los procesos estocásticos. Entonces vuelvo hacia acá y tratemos de explicar qué tipo de propiedad tienen estos procesos estocásticos, digamos. Ok. Entonces, ya tenemos el valor medio, así que estamos bien desde ahí. Ah, verdad que esto no me deja hacerlo así. No sé por qué no me deja, siempre tengo que parar y volver a colocarlo. Ahí sí, debería aparecer. No, ahí sí. Muy bien. Entonces, ¿qué me falta? Es caracterizar esta varianza. Y uno, ¿cómo la va a caracterizar? Vamos a decir primero que nada, voy a decir que tiene un valor típicamente, bueno, le llamamos nivel de ruido. ¿Ok? Entonces eso se llama, típicamente le llamamos, voy a usar el lenguaje usual que ocupan las personas rubias, le llamamos eta, entonces sea, vamos a decir, sea eta, ¿ok? La intensidad del ruido. Y también la gente le suele llamar nivel de intensidad, son nombres, no es simplemente trato de decirle el nombre, nivel de intensidad del ruido. En nuestro lenguaje simple sería simplemente la varianza de la distribución. Es decir, esto está acá, mide, si por ejemplo aquí sería en un AT fijo, me diría algo así como tomar, supongamos, fijamos la posición x0, cambiamos t, tomamos, le restamos el valor medio, ya sé que es cero, pero solo porque quiero hacer la fórmula general, le restamos el valor medio, elevamos esto al cuadrado y promediamos sobre el resultado del ruido, esto nos debería dar exactamente eta. ¿Ok? Eso sería para una distribución estática, pero además hay que agregar otra información más. Es gaussiana, eso estamos diciendo que es gaussiana, tengo el valor medio, tengo su varianza, pero aquí el problema es que tengo el tiempo y el espacio. Entonces, como tengo el tiempo y el espacio, además hay que agregar una nueva propiedad física, que hay que decir que el sistema, vamos a decir que no tiene memoria. Además, vamos a incluir para modelar. Uno puede colocar memoria, y hay ruidos con memoria que son muy interesantes, tiene unas propiedades matemáticas tremendamente interesantes, llamamos no marcovianas, hace que las ecuaciones, por ejemplo, tipo de distribución sean muy complejas. Ya no tenemos, en este caso, con las que voy a usar, uno puede sacar una ecuación muy simple, se llama ecuación de Fokker-Plan. Bueno, son simples, pero son mucho más accesibles. Uno encuentra ecuaciones tipo, llamamos no marcovianas, que son muchas veces íntegro diferenciales, muy complejas de tratar. Las memorias en este tipo de procesos son problemas muy complejos, no son problemas simples, así que en realidad vamos a tratar de hacer lo más simple posible, aún así es complejo, la tipo de descripción. Entonces vamos a suponer que entonces además, vamos a agregar además en nuestro modelamiento, vamos a agregar además no hay memoria.
¿Eso qué significa? Que no hay memoria. Es decir, que el valor que toma el ruido en un instante después no tiene ninguna correlación, no depende en absoluto de lo que pasó en el instante infinitesimal anterior. ¿Ok? Y también uno va a decir que no tiene ni memoria, no hay memoria ni temporal ni espacial. Cuando uno agrega todo esto, ahí está perfectamente definido mi proceso estocástico. O sea, digo que es gaussiano. Ah, no lo dije, pero debería agregar el proceso gaussiano. Vamos a suponer que es gaussiano. Todo esto motivado, por supuesto, a partir de la partícula browniana. Va a ser este el modelo que vamos a usar, que vuelvo a insistir, Maxwell jugó un rol muy importante en entender esto a través de hacer simplemente colisiones de partículas. Se dio cuenta que el sistema era caótico, o sea, que todavía no existía el caos. Lo visualizó, no lo entendió tan profundamente, pero entendió que había caos. Y la gente posteriormente mucho más tarde, digamos, va a introducir esta idea de proceso estocástico para dar cuenta de este tipo de procesos. Entonces, además, no hay memoria ni espacial ni temporal. Esto se traduce matemáticamente en que cuando uno calcula la correlación de tomar el ruido en un instante cualquiera con otro instante cualquiera, pero en cualquier otra posición, ¿ok? Es decir, que calculo esto se llama correlación. Entonces, cuando calculo la correlación, lo que vamos a decir es que, bueno, esto es si X no coincide con X', es cero. Si T no coincide con T', es cero. Es decir, solo está correlado cuando es exactamente el mismo instante y el mismo punto del espacio. Y la correlación, en este caso, bueno, lo voy a correr un poco más acá porque me queda un poco corto de espacio, la corro hacia acá. Entonces, vale simplemente la intensidad del ruido, eta, por delta de Dirac de x menos x' por delta de Dirac de t menos t'. Esto lo que está diciendo es que no hay ni memoria espacial ni memoria temporal y solo cuando coincide. ¿Por qué cuando coincide? Bueno, cuando coincide nos va a dar exactamente esto está acá, porque normalmente esto es cero, me queda la correlación de eso y eso vale eta, así que eso vale eta. Así que recuperamos, digamos, usamos esta definición cuando alguien me dice tengo un proceso estocástico delta correlado en el tiempo y en el espacio y tiene valor medio cero. Entonces, obviamente la definición anterior está incluida. Obviamente no necesito colocar de nuevo esta definición de la intensidad del ruido, ya está en esta fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos un buen proceso estocástico. Esto es más o menos este tipo de propiedad da cuenta del un ruido típico en realidad. Entonces las propiedades anteriores, las propiedades anteriores dan cuenta de un ruido en general físico, ruido físico típico. Quizás por ahí les voy a hacer estudiar tarea, lo voy a anotar al tiro para no olvidarme, les voy a hacer estudiar ruidos eléctricos que no son así. Los ruidos eléctricos tienen propiedades muy interesantes, se llaman shot noise, las cuales tienen correlaciones como esta, pero no son gaussianos. Entonces uno tiene que calcular la correlación de A2, la correlación de A4, la correlación de A6, etcétera, para poder caracterizarlos. Y solo que vemos los circuitos eléctricos. Y eso es muy importante porque todos aquellos que hagan experimentos con aparatos electrónicos no van a ver este ruido que estoy colocando, el que estamos discutiendo ahora. Por eso quiero que conozcan eso porque, bueno, se hacen experimentos, van a poder comparar y entender el tipo de ruido que tienen. ¿Ok? De todas maneras, hay un teorema que es muy útil, que nos ayuda a tener este tipo de ruido que estamos discutiendo ahora, que es el teorema del límite central, que me dice que si yo tengo procesos estocásticos o variables random que tienen distribuciones y todas son iguales y yo las sumo, por ejemplo, si tengo varias variables y las sumo, la suma de ellas sí satisface un ruido gaussiano y blanco como el que estoy escribiendo, como el que estoy tratando de escribir. Le llamamos blanco, no les dije por qué llamamos blanco. Quizás también debería mencionar esa propiedad. Ok, vamos a llamar ruido blanco. Entonces las propiedades anteriores de escribir lo llamamos ruido blanco, que las propiedades dan cuenta de un ruido blanco. ¿Por qué le llamamos blanco? Tiene que ver, por supuesto, los distintos contextos donde esto fue descubierto
es que si ahora ustedes le toman la transformada de Fourier temporal a la señal en cualquier punto del espacio, lo que uno descubre, ojo, y esto lo pueden probar en cualquier sistema, casi ninguno funciona, pero en el matemático estoy describiendo sí, ningún experimento que yo conozca es completamente plano como el que lo voy a mostrar, pero es aproximadamente plano. O sea, por ejemplo, pueden mirar, no sé, cualquier variable, calculan el promedio, tratan de inferir cómo es el ruido y después le calculan transformada de Fourier, van a descubrir que es muy, muy plano, muy así, muy, digamos, plano, típicamente hacia los bordes, se sube y se baja un poco, pero es muy plano. Esa es la transformada de Fourier del ruido. Es plana. Entonces, al ser plana, eso significa que tiene todas las frecuencias. ¿Ok? Entonces, la gente que pensaba en óptica, si tengo todas las frecuencias, la suma de todas las frecuencias, ¿qué es lo que da? Luz blanca. Entonces, por eso le llaman ruido blanco. Viene de ahí la idea de llamarlo ruido blanco. Es decir, uno tiene todas las frecuencias posibles. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si tienen dudas de ahí, porque ahora voy a ir a modelar qué pasa con nuestros frentes. Pero primero quiero entender si alguien tiene duda de lo que es el ruido, si es que tienen alguna duda. ¿No? ¿Está claro para todos? Sí, Ok, muy bien. Entonces tenemos ruido blanco y ahora vamos a nuestra ecuación. Esta fue la que yo llamé solo para después relacionarlos con las simulaciones o lo voy a llamar ruido blanco. O le llamé en la simulación noise. Entonces el problema que está en este caso es que el ruido puesto ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Es que me va a hacer que la ecuación, fíjense, el ruido está dt de u igual ruido. Por lo tanto, si esta cantidad es positiva, u crece. Si esta cantidad es negativa, u decrece. Si yo parto de cero, entonces tengo un problema, porque va a ser que de cero se va a números negativos. Pero en la ecuación, si se recuerdan, digamos, como el potencial, entonces les recuerdo como el potencial, entonces volvemos, entonces primero vamos a partir hablando de lo que llamamos ruido aditivo, ruido aditivo. ¿Por qué lo llamamos aditivo? Porque simplemente se agrega, se suma, se adiciona a la ecuación. Entonces, por eso lo llamamos ruido aditivo. Si uno considera ruido aditivo, entonces inmediatamente tenemos problemas. Ya vemos el por qué. Entonces, el por qué es que este ruido va a ser esencialmente que si la ecuación, si yo parto de cero, supongamos que es muy pequeña, la puedo aproximar, si quieren, puedo colocar si quieren el mu u, le puedo colocar este término acá, pero en realidad el que me importa es el último término. El último término en particular, si es muy grande, va a ser que si además es negativo, entonces cita de x de t, como se le hace una distribución, puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva, hace crecer u, entonces hace que u crece, pero cuando es negativa, u decrece. El problema está que si u decrece un poco y parto de cero, entonces voy de u igual cero a un número negativo, ahí estamos en número negativo, estamos en problema inmediatamente. ¿Por qué? Porque recuerden, si se recuerdan cómo era el potencial de este problema, lo hicimos entero, pero solo por recordarles cómo era el potencial o cómo es la dinámica, quizás se lo puedo recordar así, quizás más fácil que lo vean así. Si se recuerdan cómo era la dinámica, entonces aquí graficábamos en el eje en horizontal, graficamos U, en el eje vertical grafico U, mu, U por uno menos U. Entonces era una parábola que está en 0 y 1. El problema está que entonces cuando yo partía positivo, parto acá, esto se mueve y llega acá y no hay problema, llega el atractor. Sin embargo, cuando yo parto para U negativo, esto se va y se va a infinito. ¿Verdad? No tiene otro equilibrio. Y entonces en el computador, ¿qué es lo que pasa? Y por eso ven que se está yendo a cero. El computador lo que hace es que tiene un pequeño sistema de protección, porque si se me va a cero, numéricamente explota y el computador se caería el código. Pero tiene un pequeño sistema de protección si la variable crece más rápido que un exponencial, ¿ok? Entonces la lleva a cero, solo para proteger que no explote. ¿Ok? Simplemente un sistema de protección de que de que el código no se caiga. Si no se caería, tendría que volver a aprenderlo, etcétera, sistemáticamente. Entonces lo que hace el computador es que empieza a crecer muy grande. Cuando tiene un crecimiento mucho más grande que algo exponencial a un número muy, muy grande, lo que hace es que lo resetea a cero. Pero como está acoplado con el de al lado, entonces el de al lado se está yendo a infinito y se lo empuja y está todo el rato yéndose a cero y volver. Y eso era lo que nos pasaba, digamos. Teníamos el problema de que sistemáticamente
sistemáticamente entonces volvemos hacia acá, veamos si podemos volver. Ok, ahí creo que están viendo la pantalla, ¿no? ¿Me chequean si están viendo la sí, pantalla? Supongo que sí, según esto dice que sí, sí. Ok, entonces fíjense, aquí partí en uno, no hay problema, pero ahora me voy a acercar y lo voy a hacer al computador que parta de cero. Entonces lo voy a volver acá y lo voy a hacer que parta de cero y con ruido. Entonces fíjense el ruido lo que hace. Entonces ahí están viendo esto, lo que les acabo de explicar. Bueno, acá no ven nada porque el computador le puse colores para que no hiciera nada raro ahí. Pero le puedo decir, digamos, que coloque, no sé, -1 para que tengan una idea de lo que está pasando. Entonces, si le digo que coloque -1, entonces verían eso. Entonces, el computador sistemáticamente, como ven ahí, hizo una traza de que casi no se va hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque una vez que se bajó una, empuja a los vecinos, están acoplados por difusión y están todo el rato, digamos, haciendo este tipo de cosas. No veo trayectorias que casi suban hacia arriba. Esto se debe a que, vuelvo a insistir, a la defensa que tiene el computador de que cuando, o sea, el código de protección que cuando crece muy rápido lo trae a cero, pero está ligeramente yendo y volviendo a cero todo el tiempo. ¿Ok? Pero entonces esto me dice algo, ok, uno dice ya, pero es un problema de la ecuación numérica. No, el problema es que sí creemos que el modelo de Fischer-Kolmogorov, Petrovsky-Piskunov describe muchos sistemas físicos. Ya les dije que este modelo describe la población mundial. Por lo tanto, estoy diciendo que a la población mundial no le podemos colocar ruido aditivo porque si no habríamos pasado a no haber población, habríamos población negativa. Eso quiere decir que el modelo matemáticamente está malo. ¿Ok? Entonces, no es que esté malo, lo que no podemos hacer es colocarle ruido tal como le coloqué recién. ¿Ok? Entonces voy a tratar de parchar eso, pero primero les enseño lo que es el ruido para que vean que es un problema. Lo segundo es que si uno dice, ya, pero por ejemplo, cuando partió del otro estado, lo coloqué en el otro estado, no había problema. Eso es cierto, pero es un problema de tiempo. O sea, si uno espera un poco, uy, bueno, ahí vieron cómo pasó eso, digamos. Ok, voy a tratar de colocarlo más allá. Ok, veamos. Ok. Entonces, en este caso, efectivamente, da la sensación que no va a haber problema, pero es un problema de tiempo. Existe una probabilidad de que haya una gran fluctuación, muy, muy, muy pequeñita, pero que ocurra, que llega a pasar el cero, y si pasa el cero, volvemos a tener el mismo problema. Simplemente un problema de tiempo. Quizás podríamos esperar la clase entera o más clases para ver ese fenómeno, pero lo voy a amplificar un poco más para tratar de que lo vean mejor. Digamos. Fíjense que aumentar el ruido, lo voy a aumentar, qué sé yo, 5. Ahí van a ver que puede ocurrir más seguido, ahí ocurre. Eso es lo que me podría ocurrir. ¿Ok? Entonces, el sistema puede ocurrir que se pasa para abajo, etcétera, donde no está permitido que debiera estar. Digamos. Entonces, el ruido aditivo es muy, en este caso, para esta ecuación no está permitido colocar ruido aditivo. ¿Ok? Y de un punto de vista experimental es complejo porque a veces uno sí tiene más equilibrio físicamente, uno parte de un estado inestable, pero hay un equilibrio arriba y abajo, y en esos casos efectivamente está y efectivamente el ruido destruye el frente. ¿Ok? O sea, tengo que colocar un ruido muy chiquitito para que no lo destruya. Pero primero quiero resolver el problema de población, cómo uno puede modelar bien una población sin ruido y después, bueno, tratar de explicarles qué es lo que está pasando, cómo entender mejor lo que estamos viendo ahora. Entonces, primero, solución para el caso de poblaciones, dinámica de población, porque hay que resolver sí o sí ese problema. Entonces, lo resolvemos. Que vamos para acá, donde estamos, en algún lado donde está. No, no veo todavía pantalla. Entonces, me vengo acá y lo coloco acá. Ahí está. Entonces, la primera cosa que deberíamos observar, esto es la observación numérica, para que no se nos olvide, observación. Ok, el modelo de Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov con ruido aditivo, ok, no es estable estructuralmente. ¿Por qué? Porque esto hace que U pueda ser negativo. Y cuando U es negativo, el sistema explota. Pero no le puedes colocar un ruido que sea positivo, aditivo pero positivo. ¿Por qué no? Porque no satisface esta propiedad. Es una buena pregunta de René en el sentido de que pregunta si, ¿por qué no colocamos algo que no sea valor medio cero? O sea, porque si es solo positivo,
no puede tener valor medio cero. Oh, Y eso hace que, como no tiene valor medio cero, significa que en realidad este término de acá, en realidad es una fuerza concreta, es una fuerza que está todo el tiempo. La gracia del ruido es que uno espera que vas a llamar ruido algo que te aporte y no te aporta, te aporta y no te aporta, te aporta, te aporta, no te aporta, no te aporta. Pero si colocas algo que siempre te aporta, te aporta, te aporta, entonces más bien es un término que te hace crecer el sistema. Por lo tanto, no puede ser un buen término estocástico. ¿Ok? No es un término que está correctamente modelado, en el sentido que uno quiere separar la dinámica determinista o separar la dinámica que es permanente de la dinámica que es fluctuante. De hecho, la idea de fluctuante es esta, que esté fluctuando, que sea positiva y negativa. ¿Ok? Entonces, no es que no se puede hacer lo que acabas de decir. Por ejemplo, podría yo llegar y colocarle el módulo, pero al colocarle el módulo vería que eso en promedio tiene un valor distinto de cero que se lo puedo agregar a la otra parte. ¿Ok? De hecho, si le colocas módulo, vas a descubrir que este término agrega una fuerza constante de orden eta. ¿Ok? Ese es un poco el punto. Entonces, ¿cómo puedes resolver eso? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo resolverlo? Digamos, porque uno quiere decir, uno sí cree que hay poblaciones, digamos, somos parte de una, de hecho. Y sabemos que somos un sistema finito y luego hay fluctuaciones. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo son estas fluctuaciones? A veces más o menos personas, aunque creamos, ¿no? Algo fluctúa en nuestras tasas, digamos, los parámetros, otras cosas. Entonces, la forma de modelar esto va a ser a través de usar otro concepto que llamamos ruido multiplicativo, y esto nos va a resolver el problema. Ahora, todos los problemas físicos tienen ruido aditivo multiplicativo. Ahora, si hay ruido aditivo, en general es mucho más dominante que el ruido multiplicativo, pero en general podemos pensar que hay sistemas que solo tienen ruido multiplicativo. ¿Qué es esto? Bueno, esencialmente uno va a colocar el mismo modelo, vamos a usar U por 1 menos U más, entonces tenemos complemento espacial, pero ahora lo que vamos a hacer es que uno va a colocar ruido, pero este ruido, el mismo ruido que teníamos antes, vamos a hacer que va a ser una función de la variable, en este caso en cuestión, que es U. ¿Ok? Esto va a ser la diferencia fundamental. Ahora uno, ¿por qué dice que es multiplicativo? Es como en realidad la razón física de este tipo de términos es que en realidad provienen de las fluctuaciones en los parámetros. El ruido aditivo típicamente su origen físico es las fluctuaciones térmicas. Simplemente las variables microscópicas que forman el sistema hacen que éste fluctúe. El ruido multiplicativo típicamente viene de que los parámetros físicos que generan el problema tienen que ver con algún tipo de física. Por ejemplo, en este caso podría depender, no sé, piensa en un experimento, la corriente de algo, podría depender de algo en particular del sistema, del voltaje, por ejemplo, y si ese voltaje entonces está fluctuando, entonces los parámetros fluctúan. Es eso en realidad. En realidad este origen uno lo asocia a fluctuaciones externas de los parámetros. Típicamente esa es la forma como uno lo entiende. Por supuesto, estoy hablando de forma muy general. Obviamente, problema a problema, uno puede dar una interpretación precisa a lo que está ocurriendo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que el problema en particular, o sea, el ruido aditivo, uno dice, bueno, son las fluctuaciones térmicas. El ruido multiplicativo se debe simplemente a que mis parámetros no son constantes, dependen de la física en particular que lo determina. ¿Ok? Entonces, en este caso, hace que esto sea multiplicativo. ¿Y cuál es la gran ventaja? Entonces uno acá dice, uno coloca, entonces, ¿dónde, si quieren verlo así, cita es de nuevo, vamos a decir lo mismo, es un ruido, es un ruido blanco, así que está bien, ruido blanco, y voy a usar el lenguaje usual, delta correlado, y delta correlado, es decir, que no tiene memoria. Esa es la forma como corta, compacta de decir lo que acabo de decir antes. Pero uno dice, pero ¿y por qué en este caso U no va a ser nunca negativo? Y uno lo puede resolver y darse cuenta por qué. Y van a dar cuenta que este es el buen caso. Entonces, fíjense, si yo tomo la ecuación lineal, voy a por ahora expresar el laplaciano para el análisis, pero uno lo puede colocar, si lo hago en Fourier, la transforma de Fourier, me queda ruido en el espacio de casa, que tampoco es grave, pero déjenme colocar primero los otros dos términos y van a entender inmediatamente por qué esto funciona bien. Entonces uno coloca esto así, entonces acá tengo U por
cita de x, t. Si quieren, esto es mu más cita de x, t por u. Bueno, esta es una ecuación lineal, muy simple, las que sabemos resolver desde los primeros años. Y por lo tanto sabemos que u de t la puedo resolver perfectamente. Esto es una solución exacta, solución. Me dice que la solución de esta ecuación debería ser simplemente u0 por la exponencial de qué? La exponencial de u, ¿ok? De mu, de 0 a t. Si quieres eso lo puedo sacar un t para afuera, vamos a sacarte la integral de x, t. Y esto integrado a dt. ¿Ok? Uno puede fácilmente encontrar que la solución de esta ecuación es esto que acabo de colocar ahí. Si quieren, alguien lo puede colocar, si quieren le gusta más así, también puede colocar si quieren mu de t más simplemente la integral de 0 a t de cita de x, t. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de esta fórmula que acabo de escribir? Bueno, fácil. Una vez que escribo así, la exponencial de cualquier número, da lo mismo si es positivo o negativo, esto siempre es positivo. Eso no tiene vuelta que darle, siempre es positivo. Y por lo tanto me dice que si u, en este caso, me dice esencialmente si u0 es positivo, no hay vuelta que darle. Me queda que u de t para todo t es positivo. Y por supuesto me dice que si u0 es 0, es 0, para siempre. También notar que su 0 es 0, u de t es 0. Esto que acabo de decir nos va a resolver el problema, porque ahora entonces uno dice, ya, entonces, muy bien. Efectivamente, cuando u es chiquitito, puedo expresar el término cuadrático. En Laplaciano no es mucho problema, porque lo hago en Fourier y me queda un k, y ese k se lo coloco al mu, así que es la misma cosa, no cambia nada en el análisis que acabo de decir. Pero, ¿de qué me sirve eso? Me sirve ahora que si ahora voy entonces acá, ahora entiendo que si coloco ahora este ruido, entonces ahora hago esto cero, no voy a colocar ruido aditivo, que es lo que llamé noise, sino que este ruido aditivo en la simulación lo llamo breathe para distinguirlo. En mi caso, simplemente saber que uno es otro. Fíjense, de hecho hago play, cero, no pasa nada. Está perfectamente feliz, no siente ninguna perturbación. ¿Por qué? Porque la solución con cero es cero. Si ahora coloco un pedacito del positivo, veamos lo que pasa. Ok, o pregunta, ¿qué es lo que debería pasar? Debería yo preguntar antes de soltar, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué debería ocurrir entonces? Intuitivamente, Debería crecer. debería crecer, pero como hay laplaciano, debería acoplarse con el vecino, debería aparecer un frente. Ahí está Sí, el frente. Pero la gracia de estos frentes, una vez que hay frente aquí, una vez que ya es distinto de cero, fluctúa. Y por lo tanto, ahora sí tenemos un frente sin ningún problema, pero ahora conectamos un estado estocástico, un estado que en promedio es no nulo, pero que está todo el tiempo fluctuando. El cero no tiene ningún problema. Ahora, llevarlo a cero es muy difícil. Porque fíjense, como está fluctuando, tengo que estar exactamente en cero. Es muy difícil colocarlo en cero, porque si me paso, tengo problemas. No me puedo pasar. O sea, me voy a pasar una vez para que vean cuál puede ser. Bueno, la difusión puede ayudarme. Miren ahí. Entonces, fíjense, entonces pero colocarlo en cero, tengo un poquito de cuidado, así para que me funcione. Justo, ahí me equivoqué. Me pasé de largo. Pero con el computador le puedo decir que parte perfectamente en cero y vemos cómo se propaga sin ninguna dificultad. Y da lo mismo cuando sea la intensidad. Podría colocar un número muy grande, 5, no tiene ningún problema. Vamos a colocar aún más grande. El problema es que se pase de largo, pero no se puede pasar de largo. Eso es lo que dice el cálculo. Veamos, 100. Ahí se pasó. Se pasa el tiro solo porque me paso de largo. O sea, algunas fluctuaciones que la solución se pase de 100, de cero. Vamos a ver. Quiero encontrar cuál es el valor más o menos típico. Bien ahí. Ah, no aguantó.
10. Ahí yo creo que ya aguanta, ya. Fíjense que hay un frente bien definido, o sea que el estado de arriba es muy, muy desordenado. Así que bien, vemos cómo se propaga perfectamente el frente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ok, ya veo que estamos claros, entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es caracterizar cómo se propaga, en este caso el frente, usando una técnica similar a la que ya hemos usado, pero esta la vamos a usar más rápido, ver qué le pasa al frente en presencia de fluctuaciones que en este caso son de tipo multiplicativas, digamos. Entonces vamos a tratar de hacer ese problema. Entonces resolvemos ese problema. Muy bien, lo que quiero hacer entonces ahora es preguntarme cómo es la dinámica del frente en caso de tener presencia, en este caso, de fluctuaciones que son solo ahora de naturaleza de tipo determinista. Ok, quiero dejar. Ok, vamos a intentar de nuevo. Ujú, ujú. Va, ahí está. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, entonces, ya nos damos cuenta, entonces, efectivamente debemos colocar observación, efectivamente, los frentes en presencia de ruido multiplicativo, tal que, tiene una propiedad, TU tiene una propiedad, tal que, por ejemplo, en este caso, el estado cero, o sea, si tengo un sistema dinámico DTU igual F de U, y supongamos que le agrego, o sea, mi estado inestable, el cual quiero estudiar al frente, supongamos que llamémoslo, digamos, tenemos el estado inestable, llamémoslo U inestable, ¿ok? Que no tiene por qué ser cero. Lo que tengo que acá es colocar un G de U, tal que si le coloco un ruido, es de la forma, bueno, hagamos por supuesto, pensemos que hay difusión también, es tal que G de U inestable es tal que esto es cero. Si este es cero evaluado en esa función, vamos a tener un ruido como el que acabamos de ver sin ningún problema. O sea, eso nos puede permitir salir del estado cero y después pasar a un estado estocástico y ver cómo se propaga el frente. Entonces, la pregunta que me quiero hacer ahora es, en general, esta. La pregunta es cómo es la dinámica de la posición del frente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es decir, que tomamos la misma ecuación o el modelo que tenemos de TU y vamos a tratar de hacer un cálculo similar al que ya hemos hecho un par de veces. Vamos a ver que la misma técnica me permite entender cómo se mueve y quiero señalar esto porque tiene una cosa interesante que después podemos usar mucho, sobre todo para otros tipos de frente. Va a ser como muy práctico saber qué es lo que hace. Entonces, uno menos U más derivada de A de X de U. Y acá entonces tenemos, digamos, un U por el ruido que tiene intensidad, dijimos, eta. Entonces colocamos X, coma. Entonces, de nuevo, uno dice, ¿cómo calcular esto? Bueno, la forma de seguir pensando esto es, o la forma de entenderlo, uno va a pensar que esto es perturbativo y con esto vamos a atrapar un poco cómo es la dinámica del frente. Ahora, si no es muy perturbativo, como cuando coloqué 100, se dieron cuenta ya no había frente, la solución se destruía completamente. Cuando es muy, muy grande, claro, ya dejo de tener un frente. La idea es que sea perturbativa en el sentido de que la solución frente se ve ligeramente deformada. Ahí puedo hablar de posición del frente, si no, no tiene sentido. Entonces, lo que hacemos es que para dar cuenta de esto usamos el mismo ANSAT que hemos estado usando siempre, pero un poco más rápido. Va a ser simplemente U de X, t, vamos con una solución U FKPP. Lo colocamos en x menos vt, suponemos que se mueve con alguna velocidad, en particular si quieren puede empezar a la velocidad mínima. Promovemos la posición del frente en el sistema comóvil a una función p y le sumamos un w. Lo mismo que hemos estado haciendo, simplemente que ahora en vez de colocar una fuerza, una difusión periódica, colocamos en este caso un término con ruido. Y cuando colocamos eso, fíjense ahora que si tratamos de calcular, usamos la misma técnica, si coloco aquí análogo, porque
ya sabemos calcular. No voy a calcular si quieren todo en detalle, o sea, lo puedo hacer si es que no lo ven, pero creo que es repetir exactamente lo mismo. Vamos a contar que después de cálculos, vamos entonces a descontar esencialmente que acá tenemos P punto. Nos va a quedar, una vez calculemos el elemento del kernel del operador lineal, exactamente lo mismo. Pero acá entonces esto va a estar braqueteado en este caso con U de X, T. ¿Ok? Y esto va a estar multiplicado por el ruido. Y esta es la parte que quiero un poco comentar. Y hacia acá nos va a quedar eso, y esto por supuesto va a tener un signo menos, y nos va a quedar además dividido. ¿Dividido por qué? Nos va a quedar dividido simplemente por, en este caso, dz de u al cuadrado, de la solución FKP. Ah, no, no nos queda al cuadrado, nos queda braqueteado con el, perdón, con el elemento del kernel. Entonces nos queda la función phi por la primera derivada de z de u FKPP. ¿Está claro hasta ahí? Es el mismo tipo de cálculo, no estoy haciendo nada nuevo, por eso no estoy haciendo todo el detalle, porque creo que exactamente es lo mismo, pero lo que quiero mostrar ahora es cuál es la consecuencia de este cálculo, ¿no? Por eso dije análogo. ¿Está claro para todos? ¿Hasta ahí más o menos? Solo por chequear, ¿estamos bien? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y ahora entonces uno dice, ¿qué es esto? Para entender, porque esta es la parte interesante y que va a ser útil para muchos problemas, digamos. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? O sea, P de T, que es la corrección que está acá, antes esto era una constante, pero ahora cuando está presencia de ruido, se vuelve una variable estocástica. ¿Pero qué es esto? Bueno, lo que cuesta entender, y aquí se vuelve muy interesante lo que les dije antes del teorema central del límite, pero se lo explico, es que ¿qué es esto? No olvidarse que esta suma es, este tipo de productos son integrales. ¿Ok? En este caso, esta integral, como la función no es periódica, la hago de menos L a L, si el sistema tiene dimensión L, o la hago de infinito a más infinito, y simplemente tomo f por g, si son funciones f y g, y las integro. Por lo tanto, esta integral que está acá significa que es la suma en cada punto del espacio de mi elemento del kernel ponderado por la variable u multiplicado por un ruido. Es decir, que es simplemente suma, si quieren verlo así, suma de Riemann, ¿ok? De muchos ruidos. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, o de cómo se entiende. Fíjense cuando yo tengo una variable estocástica 1, y entonces digo, supongamos que sea gaussiana, entonces yo conozco su valor medio, conozco su correlación, por ejemplo. Entonces, cuando tengo dos variables estocásticas, bueno, si yo tengo dos variables estocásticas, ¿qué es lo que me da? Bueno, me da un proceso estocástico. Simplemente es que cada una se escoge una distribución, bueno, por lo tanto la suma también se escoge una distribución que tiene que ver con una combinación de las dos variables. Es decir, que estas variables van a tener en promedio, por ejemplo, valor medio cero, ¿ok? Y si le calculas correlaciones, bueno, serán las correlaciones. Si las dos variables son independientes, ¿ok? Te voy a suponer que son independientes, entonces, cuando calcule, porque es elevar esto al cuadrado, si quieren formalmente, es elevar esto al cuadrado, pero todos los productos intermedios se hacen cero, porque no hay relación entre, supongo que no hay relación entre uno y la otra, me va a quedar que x uno cuadrado más x dos cuadrado. Si estuvieran correladas, hay términos cruzados, pero si no, no hay correlación, no hay nada. ¿Y por qué digo no están correladas? Porque en este caso lo que estoy haciendo, estoy sumando infinitas variables estocásticas, ¿ok? O tantas como haga en mi discretización de Riemann. Y como cada una de ellas tiene más o menos las mismas propiedades estocásticas, salvo el prefactor, entonces esto sí me da lo que llamamos el teorema central, o sea, podemos usar el teorema, del teorema del límite central, o sí, el límite central, el cual nos va a decir que esencialmente, independiente de que cómo sea la propiedad del ruido que yo coloque, la variable P sí va a satisfacer un ruido de tipo, va a ser un ruido de tipo blanco. ¿Ok? Esta sí va a irse a una variable gaussiana. ¿Ok? O sea, si mi sistema incluso tiene fluctuaciones mucho más complejas localmente, la posición del frente, como en la suma de infinitos o un número muy, muy grande, eso es lo que significa en la práctica, muy grande de variables estocásticas independientes, de valor medio cero, entonces uno puede mostrar que bueno, el valor medio de esta nueva variable es cero, uno puede definir un nuevo ruido, es decir, con esto uno
define, digamos, si quieren un nuevo ruido, que si quieren a esto llamamos cita, déjenme usar otra variable, digamos, que no sea igual a esa, pero que se le parezca un poco, a ver cómo la llamamos. Podríamos llamarla, ok, así, colocarle así, quizás un poco más bonita. Y esta de acá, se ocupó esta variable que está acá, que acabo de definir. Puedo definir una nueva variable que esta es solo función de t, por supuesto el espacio desaparece. Es una variable estocástica, digamos, reducida. Y esta variable que está ahí, ok, ya la tengo, fkpp, muy bien. Esta variable primero es una variable estocástica, primera cosa, variable estocástica. Y gracias al teorema central del límite, gracias al teorema central del límite, siempre me confundo si el límite es central, el teorema central del límite, gracias al teorema central del límite central, no, central del límite, no, límite central, creo que es el revés. Y seguramente en matemática de los procesos estocásticos este es un teorema muy, muy importante, un teorema muy fundamental, pues sobre todo porque relaciona mucho con la física, digamos, porque las cosas que vemos, las propiedades que tienen. Nos dice entonces que este cita de t, por ejemplo, si yo le calculo el promedio, bueno, el promedio es trivial, ¿eh? Si uno calcula el promedio, esto es que, ahora, pero este promedio es sobre el ruido, quizás debería colocar sobre el ruido, sobre las realizaciones del ruido, ¿ok? Sobre las realizaciones del ruido, este no es un promedio como el otro que era integral. Ese promedio sobre las realizaciones del ruido puede intercambiar con la integral, así que pasa de largo, quizás debería colocarle algo así, con dos rayitas para distinguirlo. Me queda phi por u de x, t y llega solo hasta acá. Y entonces cuando llega acá, aquí sí afecta. Y entonces aquí cómo afecta es que hace que eso sea cero. Y por lo tanto me dice que mi ruido, primero que nada, me dice mi ruido efectivo para mi variable macroscópica es cero. Eso que me dice que el P va a estar fluctuando, o sea, en el sistema con móvil el frente va a viajar, pero a veces va un poquito más adelante, a veces un poquito más atrás, a veces un poquito más adelante, un poquito más atrás. Eso es lo que me está diciendo. Y para el tiempo uno dice, bueno, primero el teorema me dice que son gaussianas, eso dice el teorema central del límite, pero entonces necesito conocer dos cosas, su correlación, si uno se la calcula, uno la puede calcular, es decir, multiplico esto en dos instantes de tiempo distintos, eso hace que haga unas integrales un poco feas, pero son números, ¿no? O sea, no es, bueno, son simplemente estas integrales, puedo intercambiar con estos límites, con estos que están acá, y eso me va a quedar aquí como una función grande, digamos, que esté así. Pero esencialmente, si la defino, digamos, como está acá, es tomar dos veces esta función y multiplicarla, digamos. O sea, no es algo que queda un poco feo porque en el sentido está integrado así, pero si quieren voy a colocarlo así, vamos a ver si se entiende, digamos. Ok, aquí esta parte de acá se cierra. Aquí hay otra variable que es fin. La que no es cerrado es la de esta acá, se cerró una sola, espérense, no las dos, una sola. Y me queda acá, ¿sí? Esta está integrada en una variable, esta está integrada si quieren, en otra variable, a lo mismo, y de t son variables de integración simplemente. Y esta acá me queda, si quieren, en i, t', y acá, aquí cierro, aquí sí estoy promediando sobre realizaciones del ruido, que es una cosa un poco fea, pero es un número, ¿no? Lo interesante es que como estas cosas son delta correladas en el tiempo y en el espacio, eso va a obligar a que las variables espaciales y temporales sean iguales. O sea, aquí parecen distintas, pero esta con esta se va a transformar en una delta de x, y. Eso hace que las integrales se unifiquen. Y esto va a ser t menos t'. Y después entonces esto me va a quedar algún número donde ahora simplemente las integrales son iguales porque x son iguales. Así que me va a quedar algo así como phi de u de x de t por simplemente u de x, t', ¿ok? Y además, entonces, bueno, como hay una delta en t, puedo colocar t, no tengo que colocar t'. Total, t también tiene que ser igual porque hay una delta de Dirac. Entonces, me obliga, entonces me queda así. Entonces me va a quedar también multiplicada por un phi aquí, ¿ok? Y todo esto me va a quedar integrado y dividido por algo así. Y esto acá lo interesante es que me queda un t menos t' acá afuera. Por lo tanto, me dice que es delta correlado, me dice que no hay memoria,
me dice esencialmente qué es lo que me dice y eso es como que hay que mencionar. Simplemente me dice que P punto en realidad es un proceso que si quieren toda esta constante para no dar lo mismo el valor que tiene, la intensidad del ruido, en realidad toda esta constante que está ahí, que sea un poco fea, uno puede llamar simplemente intensidad del ruido, A, o llamémosla KT como si fuera una temperatura. Tenemos acá KT por entonces un ruido que es zeta de T. Por lo tanto, me dice que la posición del frente es browniana. Satisface lo mismo que una partícula browniana. Entonces, la posición, esa es la moraleja interesante que uno puede aprender. Entonces, la posición satisface un movimiento browniano. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, estos frentes que viajan no lo vemos tan claro, pero déjenme volver al computador y entonces tratar de contarles qué es lo que significa. Entonces, significa lo siguiente, significa que si yo me pudiera mover el sistema móvil, que es difícil verlo, pero voy a colocar un ruido chico para que no sea tan grande, voy a colocar un ruido pequeño, qué sé yo, 0.1, ok, hace un 0, ¿no? Entonces lo que veríamos es que el frente, ok, cuando se propaga, ok, bueno, ahí quizás muy chiquitito, es un poco más grande para enfatizar. Entonces cuando se propaga, en realidad, si uno ve esta posición, vería que casi, bueno, no lo detectamos ahí, hay que hacer un buen análisis, pero veríamos que va fluctuando en torno a una recta que aquí casi la vemos perfecta, porque, bueno, las fluctuaciones son quizás demasiado chicas, colocar más grande para que sea más, a ver si se ve más claro lo que quiero convencerlo. De todas maneras, uno puede determinar la posición y calcularla. Pero entonces, si uno ve, bueno, ahí está un poco mejor, uno vería a ratos se acerca, se aleja, se acerca, pero esa es la razón por qué vemos perfectamente una recta. ¿Ok? O sea, asintóticamente nuestro ojo ve una recta sin problema, pero si hacen un zoom, verían que efectivamente a veces está más adentro y a veces está ligeramente más afuera, pero está brownianamente moviéndose en torno a esa posición y eso nos asegura que eso va a funcionar. Muy bien, entonces estamos perfectos. Entonces, para un poco, quiero motivarlos un poco para la clase de mañana. Entonces, aparte de estocástica, creo que está bien. Entonces, mañana vamos a resolver un problema muy interesante, ¿ok? Que es, voy a tratar que sea a las 4, ¿ok? A la hora de ustedes las 4. El problema que vamos a resolver son lo que llamamos frentes de tipo Pull-it y Push-it. Entonces, quiero quizás motivarlos primero para que haya una motivación para mañana, pero lo que vamos a hacer es que por primera vez vamos a ver que hay frentes de Kolmogorov que no satisfacen el criterio lineal, que en realidad vamos a descubrir que la parte no lineal domina la velocidad del frente, a diferencia de los frentes de que descubrió Fischer, Kolmogorov, Fedorovsky y Viskunov. De todas maneras, Kolmogorov escribe una desigualdad, como que intuía que había un problema ahí, se da cuenta que cuando la parte no lineal es mucho más importante que la parte lineal, entonces pueden aparecer cosas raras y es el caso, digamos. Entonces, pero se los quiero mostrar en una simulación primero para motivarlos bien. Entonces, eso lo tengo en una ecuación que llamé Fisher generalizada, donde la puse, que debe estar por aquí. Ahí está, no, Fisher general. Entonces, en esta ecuación no la escribí de haber escrito, pero ok, quizás se las debiera explicar. Vamos a un parámetro. Ah, no, pero lo tengo escrito acá, ya me acuerdo dónde está aquí. Entonces, esa ecuación está aquí. Por ahora, alfa es cero y aquí hay ruido. En este caso puedo colocar ruido aditivo porque hay equilibrio en dos lados, así que no hay problema. Este sistema tiene como solución cero inestable, uno estable y tiene una solución en menos uno partido por A. O sea, no tiene sentido para la dinámica población, pero colocamos términos lineales. La gracia está en la siguiente. Voy a colocar, creo que tengo ok, lo grabé acá para que podamos simular mejor. Entonces, ¿cuál es la gracia? Bueno, primero parto en el sistema y me coloco en el régimen, digamos, voy a colocar 0, en el régimen donde la velocidad, ok, A es el parámetro que está acá, vale 0,6. Y simplemente en este régimen tenemos frentes de tipo Kolmogorov. De hecho, veamos unos que se propagan. Bien. De hecho, vemos que se propaga con la velocidad, una velocidad dada. Si yo cambio y paro acá y cambio A, por ejemplo, ahora lo hago más pequeño, digamos, vamos a ver que la velocidad no cambia. Exactamente, no hay forma de distinguir la velocidad, o más grande, lo voy a cambiar a más, quizás colocar 0,8, que es como el doble.
uno no se da cuenta, la velocidad queda exactamente igual. Pero lo interesante es que esto va a ser cierto hasta un acrítico, ¿ok? Que vamos a determinar que en este caso vale 2. Entonces, si voy a colocar 1.5, va a seguir siendo, si quieren, la velocidad mínima a la que gobierna. Pero ahora voy a cambiar de velocidad y voy a colocar, no sé, 3 o 5, para simplemente exagerar. Veamos cómo cambia la pendiente de la velocidad. ¿Ok? Ahí cambió un poco, bueno, no se alcanza a ver tanto, pero efectivamente cambió, voy a colocar un número aún más grande para que sea más visible con el computador, ¿verdad? Si no, no lo están viendo. Voy a colocar 10. ¿Ok? Ahí alcanzan a ver, aquí la pendiente va aquí y aquí la pendiente va hacia allá. Voy a probarlo aún más grande para exagerar el valor, pero si miran, en este caso, efectivamente la pendiente cambia. ¿Ok? Si están viendo ahí, la pendiente que vemos ahí, ok, lo voy a hacer ver ahí mejor. La pendiente que ven, efectivamente, depende del valor. O sea, estos frentes son entre estado estable e inestable. Sin embargo, por primera vez vemos, voy a hacerlo correr de nuevo, voy a colocar en una sola esquina para que sea más fácil verlo. Entonces vemos que se propaga con una cierta velocidad, la voy a bajar un poco más para que ande, y en este caso la velocidad sí depende de este parámetro. La velocidad, si coloco por ejemplo 1, ahí está al frente, vamos a ver que la velocidad es muy distinta y vieron cómo cambió de una a otra. Voy a volver a cambiarla, colocarla, no sé, 15 para que sea, o 25, que sea aún más notorio. Pero trato de decir que por primera vez vamos a descubrir que la velocidad, no, hay por una estabilidad numérica, eso no está bien. Eso no está bien, hay que mejorar el DT simplemente para calcular bien. Veamos si aguanta, si no, voy a tener que volver a partir de cero. Es una estabilidad numérica, ten un poco cuidado en ese tipo. Ok, hasta ahí tengo seguramente cambiar el delta X para funcionar bien. 23, veamos si hasta ahí funciona bien. Creo que todavía no está funcionando bien, solo quiero chequear. Ok, ahí está bien. Fíjense que ahí vemos una velocidad y lo interesante, bueno, hay algo todavía numérico atrás, pero cuando esto lo bajo, fíjense, voy a colocar 2, miren cómo cambia la pendiente. ¿Ok? Entonces, es eso lo que quiero mostrar. Les quiero mostrar y cómo y qué se puede hacer. Lo interesante de este ejemplo que fue hecho por Helder y Rothe es que se puede resolver analíticamente. En realidad, determinar estos frentes que vamos a llamar, estamos cuando la velocidad es más rápida que la velocidad mínima, los vamos a llamar frente tipo pushed o empujado. Vamos a ver que en general es un problema muy difícil saber cuál es esa velocidad. No se puede determinar fácil. Ahora estamos viendo con la velocidad que llamamos Pullet, que determina con el criterio lineal. Sin embargo, si yo cambio, puedo insistir, y cambio este parámetro a partir de un valor crítico, que es 2, uno puede mostrar que la velocidad ya no está determinada por el criterio, eso es muy grande, no está determinada por el criterio lineal, está completamente determinada por un análisis no lineal. Quizás pero el delta X parece que lo cambié. Volver uno. Ok, era el delta X que lo cambié y no me di cuenta. Entonces, si bien acá, ok, lo colocamos, voy a colocar de nuevo 0. Entonces, eso ahí va a una velocidad grande, que eso ahora lo vuelvo al régimen lineal. Ahí vemos la otra velocidad. Entonces, voy a tratar de mostrarle que en este caso, de los pocos casos que conocemos que se puede calcular analíticamente, así que los vamos a calcular, porque se puede calcular, y entender, y también les voy a tratar de mostrar experimentos donde uno puede verificar este tipo de fenómenos que la velocidad ya no se depende del criterio lineal. Vivir en el mundo lineal es maravilloso porque uno puede calcular todo y uno está feliz. Sin embargo, aquí nos vamos a enfrentar por primera vez a un problema no lineal para determinar la velocidad, donde los frentes son soluciones no lineales. Sin embargo, la velocidad en general se determina por la parte lineal, pero vamos a ver cuáles son los criterios y cómo caracterizar estas velocidades, que son un problema muy interesante, digamos, ¿ok? Lo malo es que no tenemos fórmulas para todo el problema, pero hay principios variacionales, en particular propuestos por Benguria y De Pasier, que son dos chilenos, profesor Benguria es premio nacional, donde ellos también proponen algoritmos o métodos variacionales para poder determinar este tipo de velocidades, dado que no tenemos expresiones analíticas. Pero lo voy a discutir con calma mañana, vamos a ver este problema bonito e importante. Así que no sé si tienen alguna pregunta, observación, sino antes, si estamos bien, para simplemente mañana discutir. ¿Estamos bien entonces? Todo Muy bien. bien. Muy bien. Bueno, entonces mañana resolvemos ese problema bonito de los frentes, digamos, no lineales, ¿eh? Si nos vemos mañana a las 4, la hora de clase normal. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense. Chao, profe, esté bien. Chao, chao.